Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20 y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 17. Recordemos que es el viaje que hace Pablo hacia Mileto. De esta manera está dejando Éfeso, nosotros nos adelantamos a tomar el barco y navegamos hacia Aso, donde íbamos a recoger a Pablo porque así lo había decidido él, ya que quería ir por tierra. Bueno, esta entonces es la primera partecita, el versículo 13 que habíamos visto. Pablo que ya comienza a moverse de nuevo después de haber estado un cierto tiempo en Éfeso. Pero es interesante porque antes habíamos visto que Eutico, este joven que estaba también participando, había caído desde la ventana del tercer piso mientras Pablo estaba predicando y se muere. Pero esto no termina aquí, ciertamente, sino que después, aquí ya cuando Pablo quiere viajar, parece que de nuevo decide quedarse un poquitito más en esa comunidad y por lo tanto les envía a sus compañeros ya en la embarcación y él prefiere ir a pie, o mejor dicho, por tierra. Y de esta manera, este versículo 17 nos está narrando, ¿verdad? También, desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque justamente él, pasando nuevamente por Éfeso, decía que era tanta la cantidad de gente, mucho tiempo él estuvo ahí predicando, anunciando, evangelizando, tenía muchos conocidos en tan breve tiempo la oñemongueta entero de teandi. Entonces a ellos no hay calle. Es linda esta actitud también de Pablo, ¿verdad? Reunir, hacer que todos se reúnan en torno también a la palabra de Dios o a la evangelización. Y ahora ya por mí al revés, así como Pablo siempre iba al encuentro de ellos a predicar, a anunciarles. Ahora entonces, como el fruto también de la palabra de Dios siempre fue teniendo su efecto, ahora es Pablo el que llama para que se acerquen. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces, la intención de Pablo ciertamente no era, decíamos, menospreciar, ¿verdad?, a los de Éfeso. Cuando él pasa y dice, no es absolutamente un menosprecio, sino que a él le sería imposible visitar a todas las comunidades, a todos los hermanos, no quiere hacer una diferencia entre ellos. Y entonces por eso este versículo 17 cae en la lógica.
ya que él no puede quedarse mucho tiempo. Por lo tanto, necesita reunirse con todos. Lo que él va a hacer es llamar, convocar a una reunión. Y fácil veo que la sea en varios lugares, que ustedes todos vengan a un solo lugar. Ven una sola oportunidad, entonces vamos a solucionar, vamos a hablar, vamos a dirigir siempre. Esta es una verdadera dirección espiritual, una dirección del espíritu. Entonces, él tendría que ir también y está apresurado porque él quiere llegar, dice, para el día de Pentecostés, si le fuera posible en Jerusalén. Si le fuera posible en Jerusalén llegar para el día de Pentecostés. Entonces está con mucha prisa, así rápidamente, no puedo perder esta embarcación que será acá, una embarcación para que me lleve hasta Italia, hasta Jerusalén, ahí donde él quiere encontrarse y quiere celebrar la gran fiesta de Pentecostés. Se nota que ya es una comunidad que está bastante adelantada, ¿se dan cuenta? Que celebra Pentecostés, que ellos entienden que eso es muy importante porque es la fusión del Espíritu Santo, es la que nos mueve, nos da la fortaleza. Opea Pablo, ave o esa caña de ella. Y nosotros hoy, con este discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, nos va contando y nos va narrando lo que Pablo había hecho. Desde Mileto manda llamar a los sacerdotes ancianos de la iglesia de Éfeso. Primero les mandan llamar entonces a los sacerdotes, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, estos que están al frente de la comunidad. Cuando se diga tú, vamos a la viveña de Yarañeñe, dependiente, diga tú, entonces para discutir algunos temas. Y entonces vamos a tener que reunirnos, hacer una sola reunión en tal día, pero donde todos ustedes vengan y que sea un centro de discusión. Así entonces, cuando llegaron hasta él, les dijo, ustedes saben cómo me he portado con ustedes de todo el tiempo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ambiente festivo en el Vaticano para recibir al Papa. Así, con música en directo, llegaba Francisco en el Papa Móvil para su audiencia general de los miércoles. En su discurso, Francisco habló de Papúa Nueva Guinea, país al que viajará en unos meses y donde una avalancha de tierra dejó enterradas a unas 2.000 víctimas. Según las Naciones Unidas, unas 7.000 personas han sufrido las consecuencias de este desastre natural. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime della grande frana che ha travolto alcuni villaggi in Papua Nuova Guinea. Il Signore conforti i familiari quanti hanno perso la casa e il popolo papuano, che a Dio piacendo incontrerò nel settembre prossimo. El Papa también recordó a uno de sus predecesores, Pablo VI, incluso les dio una recomendación para leer a los peregrinos presentes. Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Paolo VI, pastore ardente di amore per Gesù e per la Chiesa e per l'umanità. Tale ricorrenza
aiuti tutti a riscoprire la gioia di essere cristiani, suscitando un rinnovato impegno nella costruzione della civiltà dell'amore. E mi raccomando, per favore, se avete un po' di tempo, leggete la lettera di Paolo VI, Evangelii Nunzianti, que es actual ancora. Al finalizar, Francisco renovó su llamamiento para que se ponga fin a la guerra en lugares como Ucrania, Palestina, Israel o Birmania. Repitió lo que lleva diciendo mucho tiempo, que las grandes víctimas de la guerra son los niños que pierden la sonrisa. Gracias. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que
sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. En Nuevo Testamento estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, principalmente subrayando el versículo 17. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron hasta él, les dice: ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas, que vinieron sobre mí por las intrigas de los judíos, y no evité por miedo nada de lo que pudiera ser de utilidad para ustedes, ni enseñarles públicamente. Y de casa en casa he dado testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos amigos, entonces así nos estamos encontrando con el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. La primera partecita, es decir, el versículo 17, simplemente es un poco la ubicación. Ni andemos en da, ahí andemos obo, imagina Pablo, vaya por Pablo. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Primera cosa, el encontrarse en Mileto. Como él no puede ir por toda Grecia, por todo lo que hizo también ahí en Éfeso, hay varias comunidades, entonces le sería mucho más fácil que ellos vengan junto a él. Abebe Yumi, apela sin jodos. Este es un sínodo verdaderamente. Juntos caminar, quiere decir, juntos hacer el camino. Pablo es no Israel. Añemongueta se vendía a ese pona hoy ve ella mañana ella pona va para ella pona. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Mandar llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron hasta él, les dijo: ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas de los judíos. Y no evité por miedo nada de lo que pudieron ser de utilidad para ustedes, ni enseñarles públicamente y ya de casa en casa. Muy bien, queridos amigos, seguimos un poquitito. El hecho de que nos diga aquí, ¿verdad? Desde Éfeso, o mejor dicho, de Mileto a Éfeso. Este es ahora el movimiento de Pablo. Él hace llamar a estos ancianos de la iglesia, a pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida. No podía hacer una visita rápida. Aún quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia de Éfeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran a una reunión general. Es para dar las coordenadas, es para saber, para ponernos siempre de acuerdo. Toda comunidad tiene esta tarea, la unidad, en la diversidad. Y por eso siempre tenemos que buscar esa unidad. Y así es que, a pesar de que Pablo no podía hacer una visita rápida a Éfeso, ¿verdad? No podía. Él necesitaba más tiempo. Quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia de Éfeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la ciudad para que vinieran a él nuevamente. Es decir, Pablo aquí lo que está haciendo es ofrecer, anunciar. El querigma. De cierta manera, el Papa Francisco, cuando nos dice iglesia en salida, pensé que, pelle por escaque de la oveja perdida, tiene también este hermoso argumento. Porque, dice, cuando él siente esta necesidad, el 14 enseguida te dice, cuando nos encontró en Aso, la cuestión aquí, ¿verdad?, en esta ciudad, era recibirle de nuevo a bordo y fuimos hacia Mitilene. Así que, queridos amigos, es muy interesante mirar la conducta, decimos, o las actitudes de Pablo. Pablo hasta pensaba, y fue luego, primero fue por tierra. Da esa impresión, ¿verdad?, que en la medida en que se va encontrando por los pueblos, por los caminos, Pablo va anunciando. A pesar de que también eso podemos decir que lo podría haber hecho, y como lo hizo en varias oportunidades, estando en una embarcación, ¿verdad? O sea, Pablo no tiene miedo de nada. Entonces anuncia, dice, convence, y muchos que después se convierten y se adhieren al cristianismo. Y esto gracias a la predicación y al anuncio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó,
con cuerdas dando azotes, expulsando los gritó. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. El tema es el Espíritu y la Esposa, donde meditaremos que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu y la Esposa. La Esposa es la Iglesia. Para ello recorreremos las grandes etapas de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el tiempo de la Iglesia. En el relato de la creación del libro del Génesis, el Espíritu de Dios se manifiesta como un poder misterioso que hace pasar al mundo del caos al cosmos, es decir, de la confusión a la armonía, transformando la tierra informe, vacía, tenebrosa, en un lugar hermoso, limpio, ordenado. Este mismo Espíritu sigue actuando hoy en nosotros, dispuesto a ordenar el caos que pueda haber en nuestra vida y en nuestro entorno. San Francisco de Asís nos muestra un camino para vivir en esa armonía que procede del Espíritu Santo. Se trata del camino de la contemplación y la alabanza del Creador. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es la armonía, hace la armonía en la Iglesia y en nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, cercanos a la solemnidad del Corpus Christi
Pidamos al Señor que su espíritu de amor haga de nosotros una ofrenda permanente para gloria de Dios y bien de su pueblo santo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Sagrario Purísimo de su presencia, los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy subrayamos el versículo 17. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron hasta él les dijo, y ahí comienza todo el discurso. Primero, nosotros insistimos mucho y subrayamos el hecho de que Pablo quería ir por tierra. Es como decir, en la medida en que me voy cruzando con la gente, en la medida en que voy de pueblo en pueblo, podré anunciar, encontrar a más personas. Como también podemos decir que en las embarcaciones, es decir, Pablo que sube en una embarcación y comienza a predicar también dentro de la embarcación. Y hasta podría ser que sería un poco más duradera, ¿verdad? ¿Por qué? Había siempre bonita hueva. Siempre bonita hueva. Es decir, no tenemos que estar esperando cosas extraordinarias para que sucedan, sino que nosotros lo encontramos allí, en ese momento ya presente. Y es lo que después va a perdurar en nuestra propia vida. Entonces, desde Mileto a Éfeso hizo llamar, a pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita en regla. Él no podía de otra manera, ¿verdad? Porque tendría que necesitar mucho más tiempo para poder llegar hasta cada una de las comunidades. Apeándole coima. Ahora ya pura formalina porque vos apenas se está yendo hacia Jerusalén. Así es que desde Mileto, él se pone de una manera positiva y comienza a pensar, ¿verdad? Comienza a pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Y alquila, ¿verdad? O va a ese lugar donde pueda reunirse con estos otros apóstoles en síntesis, ¿verdad? Porque todo el que anunciaba, todo el que vivía la fuerza y la adhesión de Jesucristo en su vida, ciertamente que después se convierte en un apostolado. Es un apóstol que va anunciando y que va dando a conocer. En el capítulo justamente 20 nos está diciendo que Pablo tiene muchas cosas muy interesantes. De la primera partecita, la salida de Éfeso rumbo a Macedonia. Quiere decir que él en ese momento siente una necesidad urgente para otra comunidad. Siente una necesidad para poder ayudar a ese grupo histórico. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros vamos entendiendo y vamos viendo lo que el Señor nos propone, lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros nos adelantamos a tomar el barco y navegamos hacia Aso. Este es el grupo de Pablo. Ellos se van, Pablo queda. Aso, donde íbamos a recoger a Pablo, porque él lo había declinado.
Y por otra parte, él mismo declinó y dejó el hecho de viajar con su grupo, pero él había decidido ir por tierra, ya que quería ir por estos senderos para él aún desconocidos, pero donde él podría anunciar, decir, dar a conocer la palabra de Jesucristo. Esto nos enseña muchísimo, ¿verdad? Porque nos está diciendo que a tiempo y a destiempo, como Pablo mismo nos dice, tenemos que procurar evangelizar, anunciar, dar a conocer. Es lo bueno. Y luego este discurso de Pablo ya ante los ancianos de Éfeso, desde Mileto, mandó llamar a los ancianos a la iglesia. Cuando llegamos hasta él, les dijo: ustedes saben que me he portado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé, sirviéndose del Señor y sobre todo con toda humildad, con lágrimas y pruebas que vinieron sobre mí por las intrigas de los judíos. Y no evité, por miedo, nada de lo que pudiera ser de utilidad para ustedes, ni enseñarles públicamente. Y de esa casa, de casa en casa, he dado testimonio tanto a los judíos como a los griegos para que se conviertan a Dios y creyeran en el Señor. Entonces, queridos amigos, esto es lo que Pablo ahora comienza, ¿verdad?, a predicar. El que se va, no tiene mucho tiempo, quiere llegar a Jerusalén, pero antes les dice, bueno, tenemos que pasar por Éfeso. En realidad él ama, ¿verdad?, Éfeso. No es que se está corriendo de Éfeso, solamente que tiene que llegar a tiempo. Y aquí surge el problema. Pero al mismo tiempo en que es problema, nosotros podemos decir que también uno se da cuenta de que los que siguen a Jesucristo siempre tienen el alma pura, el alma buena, el alma noble. Y eso es lo que tiene aquí Pablo, ¿verdad? Entonces tiene un alma muy noble, porque los otros le dicen, bueno, ya no puede más hacer ni ejercer ninguno de sus ministerios, ¿entiendes? Entonces todo esto nos hace repensar, ¿verdad?, en nuestro camino y en nuestra vida de fe. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto.
En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funcionan. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo: escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad. Es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices. Pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo. Es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados. Pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices.
Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una
madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el discurso de Pablo aquí a los ancianos de Mileto. Nosotros quedamos ahora para subrayar el versículo 17, principalmente de Mileto, mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando llegaron hasta él. Entonces, este discurso de Pablo a los cristianos de Éfeso, debido, dice, de que Pablo tiene que pasar urgentemente y tiene que ir hacia Jerusalén, entonces prefiere llamar a estos que están al frente de las comunidades. Puede indicar tú, ahí se engañe por casa por casa, o si no, en las casas de cada uno de los líderes comunitarios. Sino que nosotros, dice, vamos a llamarlo aquí, vamos a hacer una única reunión, que vengan todos, que se sientan partícipes en esta celebración, que todos tengan ese famoso algo que ofrecer, algo que hacer. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de Éfeso. Cuando llegaron a ver y están junto a él, porque le ven, le tocan, le sienten y están ahora junto a Jesús, entonces ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo. Aquí viene el discurso, ¿verdad?, de Jesús mismo. El mismo que se presenta. Yo he estado, cómo me he comportado de Jerusalén todo el día. Desde el primer día que pisé Asia, sirviendo al Señor. Lugares que nosotros podemos entender son lugares bien difíciles, ¿verdad?, para la evangelización. Pero Pablo igual se había lanzado y se nota que ya tiene varias comunidades. Ya hay comunidades satélites. Pero como él está muy apresurado, yendo hacia Jerusalén, incluso nos decía, quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Es como la nueva efusión de la fuerza y la gracia del Espíritu. Es como la fuerza y la gracia del Espíritu de un Señor que nos ama, que nos quiere, que nos transforma. Ahora,
Miren que yo encadeno en el Espíritu, yo encadenado en el Espíritu, me dirijo hacia Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Pablo que se lanza en el vacío, Pablo que se lanza en manos de Dios, y Pablo que dice, bueno, aquí me pongo en las manos del Señor. Ya, pues vengan de Yara, pero si diga tú ya vengan botín. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad que paso da testimonio solamente y me anuncia que me esperan. Y así, todo esto implica para nosotros también un ejemplo muy interesante a emular, es decir, a vivir, a hacer, a realizar de lo que Jesús estaba haciendo. Esta es la liberación total, ¿verdad? Sin saber lo que en ella me sucede, solo sé que el Espíritu de Samaria y sobre todo aquí entonces la fuerza del resucitado es lo que a Pablo y a su grupo también le anima para volver a recuperar aquello que de cierta manera parece que los efesios no estaban tan convencidos, o sea, no llega, ¿verdad?, al caraco. Entonces, Pablo ahora les va a hacer todo un discurso para que afiancen su fe, para que se fortalezcan en el Señor y sobre todo para que hagan un camino de vida cristiana auténtica. Ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo. Es decir, aquí ya nos presenta, ya nos dice cuál es la actitud de Pablo ante la vida, cuál es la actitud de Pablo ante estas personas. Sirviendo al Señor con toda la comunidad. Es la característica de toda comunidad, sirviendo al Señor en la comunidad. Estamos para la diaconía, estamos allá mañana, allá allá, vaya bañamos o camiseta, lleva peñan de yara, rapuicueriña de yajana, ya el Señor me llamará en cualquier momento, ¿verdad? Para que yo pueda dar esa cualidad, el cuaguan, me ean, como hace la pilla, diga tú hice, añen botella por la ya posee. Y bueno, todo esto significaba la fuerza de un espíritu que nos renueva, la fuerza del espíritu que le renueva al hombre, pero en función siempre de su comunidad. Y este discurso a los ancianos de Éfeso comienza ya desde aquí la etapa final del tercer viaje de Pablo. Como los pastores también, se cierra con un discurso en el papel que él hace del primer viaje, el primer viaje de Pablo a los paganos. En otras culturas también encontramos que se dirige ¿a quién? A los líderes representados por los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es una dependencia. Y aquí, en la despedida, hace ciertamente Pablo una de las presentaciones magníficas, ¿verdad?, para que se puedan ellos comprometer. Upea viene a la Pablo y vota. Hoy vota entre veteos en dush, voy a pisar acá, hoy cuaponama para la y justamente para que después lo pongan en práctica. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.